Buen día, muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos al webinar del día de hoy con el tema de la norma mexicana NMX 069. Mi nombre es Daniel Romero, del Departamento de Ingeniería en Seguridad Electrónica de Cisco, específicamente del área de detección de incendio. Y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Alonso Aguilar de Honeywell, uno de los principales impulsores de esta norma, principal desarrollador y alguien que tuvo mucho que ver para que hoy día esta norma sea una realidad. Y será él quien entonces nos platique acerca de qué va esta norma oficial mexicana 069. Yo estaré en segundo plano, detrás de los controles del webinar, revisando en tiempo real el módulo de preguntas. Si en algún momento durante la presentación del ingeniero Aguilar tienen cualquier duda, por favor, pónganla en el módulo de preguntas. Yo estaré atento de, en una oportunidad, revisarlo con el ingeniero Aguilar y ver sus comentarios. ¿Ok? Bien. Buenos días, Alonso. ¿Nos escuchas, Alonso? Ok, dame un segundito. Parece, listo. A ver si te Hola, escuchamos, Alonso. ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Sí, es correcto, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Si me puedes pasar también para el control de la presentación. Perfecto, en este momento te paso los controles. Listo, cuando gustes. Listo, ahí ya ven mi pantalla. A ver. Correcto, tenemos audio y video. ¿Me confirmas, Daniel? Sí, es correcto, Alonso, tenemos audio y video. Uh-huh. Solo para confirmar, ahí ven mi pantalla y me escuchan. Sí, sí te escuchamos, Alonso. ¿Nos escuchas tú? Bueno, nosotros sí te escuchamos, Alonso. ¿Tú nos escuchas? ¿Ahí te escuchamos, Alonso? Ok, listo. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, Daniel. Muchas gracias a todos por dedicar este tiempo para entender un poco este tema de la norma mexicana, qué es lo que incluye, cuáles son los capítulos, qué describe y bien, pues cómo, en qué modo podemos usarla para diseñar, construir, instalar, probar nuestros sistemas de alarma y detección. Pues sin mayor preámbulo, voy a comenzar. Mi nombre, repito, es Alonso Aguilar. Trabajo en Honeywell desde hace 7 años, aunque tengo ya cerca de 15 años trabajando en todo lo que es alarma y detección para la parte de instalación, programación, diseño de proyectos ejecutivos, pues para distintos tipos de inmuebles, ¿no? Desde data center hasta refinerías me ha tocado diseñar. Entonces, para mí es algo muy relevante que finalmente tenemos ya una norma mexicana para alarma y detección. Esta norma se llama NMX 069, la emite la Secretaría de Economía a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y tiene la fecha en que se publicó esta para consulta pública, cuando se emitió para consulta pública, que es en el 2020. Esta norma se llama Sistemas de Alarma de Incendios, Señalización, Aplicación, Instalación, Inspección, Pruebas y Mantenimiento. Ese es el nombre completo. El objetivo del webinar es, bueno, es poner una visión general de la norma, ponerla un poco en contexto normativo con otras normas, y bueno, saber cuál es el contenido. Vamos a mencionar los aspectos más relevantes de cada capítulo, y en algunos casos vamos a hablar un poco sobre la tecnología Honeywell, cómo estamos cumpliendo con estos aspectos normativos. Vamos a hablar sobre el marco normativo, a diferenciar una NMX contra una NOM.
Vamos a platicar un poco, bueno, cómo se desarrolló esta norma, a platicar sobre el contenido y a describir cada uno de los capítulos. Finalmente vamos a cerrar con mencionando cuáles son algunos estándares de competencia y cómo también nos van a ayudar a profesionalizar el mercado. Bueno, comenzando por lo general, de lo general a lo particular, ¿por qué necesitamos una norma? Bueno, tenemos una misión. A diferencia de otros sistemas especiales, los sistemas de detección están diseñados para salvaguardar vidas, están fabricados y diseñados para ello, por lo que buscamos pues tener, en este caso, un México sin víctimas de incendio. Ese es el porqué de la norma, ¿no? ¿En dónde aplicaría? La NMX 069 aplicaría una vez se referencie en la NOM 002 a los centros de trabajo y una vez se referencie en el Código de Construcción de la Ciudad de México, que estas son las dos iniciativas que ya van muy avanzadas, pues aplicaría a la construcción de cualquier tipo de edificio, ya no solo centro de trabajo, sino también vivienda vertical o edificios de uso mixto, pues también serían obligados a cumplir con estas normas, ¿no? Ahora detallamos un poco sobre esta relación con las otras normas. El cómo, se trata de cómo se deben de instalar, pues eso es lo que describe en la norma. ¿Qué documentación debe llevar? ¿Qué estilos de cableados existen? ¿Cuál es la ubicación? Los distanciamientos, las alturas de todos nuestros dispositivos. Eso es lo que vamos a entrar a detalle en este webinar. ¿Quién lo debe de hacer? Para eso, y también lo vamos a comentar, pues ya existen algunas certificaciones que son el CEDASI o el CETRASI para casos de diseño de alarmas contra incendio y de rociadores respectivamente. Estos avalan a personal competente para temas de diseño. Finalmente, ¿qué se debe de instalar? Y para eso existen otras normas de producto que no son normas de instalación o de servicio. Las normas de producto, muchos las conocen como las UL. Existen distintos UL, no son las únicas, pero sí las más reconocidas. También se está trabajando en el desarrollo de algunas normas de producto que prácticamente son la homologación de las UL. Entonces, esto es, digamos, en el contexto normativo para ir acotando un poco a lo importante y la relevancia de esta norma, ¿no? Es importante identificar la diferencia entre una NOM y una NMX. En el caso de los sistemas de alarma y detección que están especificados como medios de detección en una norma oficial mexicana que aplica a todo el territorio nacional y en todos los centros de trabajo, es la NOM 002, estoy hablando. Entonces, la diferencia sería que una norma oficial la expiden las diferentes dependencias, mientras una norma mexicana la expide la Secretaría de Economía. Las oficiales son de carácter obligatorio, las mexicanas su cumplimiento es voluntario, pero pueden ser también obligatorias. Vamos a ver en qué casos se hacen obligatorias. También las normas oficiales establecen información, requisitos, procedimientos para establecer parámetros que permitan evaluar y evitar riesgos a la salud. Mientras que las normas mexicanas establecen especificaciones de calidad sobre los productos, procesos y servicios. Entonces, estas son los dos tipos de norma que existen en nuestro país. Pues siempre los podemos identificar muy fácilmente porque pues unas inician con NOM y otras con NMX. Ambas son mexicanas, solo que una es una norma oficial, ¿no? Esto es un poco en el contexto normativo. ¿Y cuándo se puede volver una NMX como una norma mexicana? Es importante que esta norma, mencionar que esta norma se trabajó cuando aún estaba vigente la Ley Nacional de Metrología y Normalización. Ahora ha sido sustituida por la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Los criterios son diferentes. Tengo entendido que en la Ley de la Infraestructura todavía no existe un reglamento, pero esto que vemos es conforme la Ley Mexicana de Metrología y Normalización, ¿no? Entonces, aquí habla que se puede, las NMX son de aplicación voluntaria, excepto cuando se cumplan alguno de estos 5 incisos. 1,
se requiera su observancia obligatoria mediante una norma oficial mexicana. Si una NOM dice que se debe cumplir con la NMX, esta se vuelve obligatoria, ¿no? 2, cuando las autoridades de cualquier orden de gobierno establezcan como exigible dicho estándar. Aquí podemos decir que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, establezca como un requisito obligatorio que todos los hospitales se construyan o se considere esta norma como obligatoria. 3, cuando las dependencias, entidades públicas la hagan exigible, es algo similar. 4, cuando las personas manifiesten que sus bienes, productos, procesos y servicios sean conformes con este estándar o esta NMX. En este caso, un usuario final de alguna cadena de hoteles, por ejemplo, que está introduciéndose aquí en México, puede requerir que todos sus hoteles cumplan con esta norma. Y por último, cuando las leyes o reglamentos lo establezcan como obligatorio. El caso es, que mencionaba, cuando el Código de Construcción de la Ciudad de México mande al cumplimiento obligatorio de una NMX. Entonces vemos que existen varios casos, aunque por su naturaleza es de aplicación voluntaria, existen varios casos en los que podemos hacerla obligatoria, ¿no? Eso es muy importante porque, bueno, ya hay algunas iniciativas por algunos de estos incisos que van muy avanzadas, de tal manera que lo que buscamos es que la aplicación de esta norma sea obligatoria. Esta norma fue elaborada por el Comité Técnico de Normalización Nacional para Productos de Protección y Seguridad Humana. Ahí las siglas un poco largas. Este es un comité que pertenece a la Secretaría del Trabajo. Y bueno, aquí se mencionan algunas de las organizaciones. Son muy pocas de las que en realidad participaron. Pero hablamos de organizaciones no gubernamentales, hablamos de empresas fabricantes, hablamos también de algunos integradores y distribuidores que tienen mucho interés en el tema y también estuvieron participando en el trabajo. Realmente lo que se intenta explicar aquí es que sí hubo un trabajo multidisciplinario desde el cual se evaluaron distintas perspectivas para la elaboración de la norma, ¿no? Ok, aquí mencionar un poco sobre la influencia que tuvo CONAPSI. En México, pues fue quien estuvo convocando mucho a estos distribuidores, integradores, fabricantes para trabajar en esta norma. Es el Consejo Nacional de Protección contra Incendio y de alguna manera es quien representa al sector ante las autoridades. Hubo mucha influencia de CONAPSI en este trabajo, ¿no? Y bueno, pasando al contenido. Esto es el contenido general. Si ustedes echan un vistazo, pues al contenido también desde la NFPA, van a ver que tenemos los mismos incisos en diferente numeral, porque la NFPA permite tener capítulos reservados, mientras que en las normas mexicanas no es permitido. Así es que podemos iniciar o comenzar diciendo que esta NMX es tomó como principal referencia a la NFPA 72, versión 2013. Esa fue la norma que fue el principal referencia del contenido de esta norma, ¿no? Hay algunas cosas que cambian, obviamente no es como hacer un copy-paste de todo, realmente se tropicalizó el trabajo y inclusive hay algún segmento que no está incluido en la norma, como lo ven en el capítulo 14, ¿no? Se dejó a manera de mención, pero esta norma no considera los sistemas públicos de notificación. Ya entraremos un poquito en detalle. Entonces, bueno, pues vamos comenzando. El objetivo y campo de aplicación. Esta norma tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos de diseño, instalación, ubicación, desempeño, inspección, prueba y mantenimiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con los sistemas de alarma y detección, a quienes no conocen la NFPA 72, pues esto
cualquier cosa que busquen en referencia al sistema, desde estilos de cableado, desde ubicación de dispositivos, protocolo y frecuencia de inspección previo y mantenimiento, sistemas de comunicaciones de emergencia, todo, absolutamente todo está descrito y indicado en esta norma, ¿no? Tiene algunas referencias normativas, porque hacemos referencia a la NOM 001 de instalaciones eléctricas, a la 154 de extintores. Muy poco, pero aquí son algunas referencias normativas. En el capítulo 3 vamos a ver términos y definiciones, del cual resaltaría que es un término controversial, porque dice aprobado, ¿no? En Estados Unidos o en inglés dice approved, pero ¿quién puede aprobar los sistemas, no? Entonces aquí hablamos pues de que tenga alguna NOM o alguna NMX o por algún organismo de normalización, ya sea ISO, UL, Factory Mutual o algunos otros organismos, ¿no? Entonces siempre que hablamos de un equipo que está aprobado para uso contra incendio, damos por hecho de que tiene algún sello de algún organismo de normalización. Tenemos como unos 4 o 5 páginas de términos y definiciones, muy importante a quienes no están totalmente en el medio de alarma y detección, puede identificar el término de los NACs, de las alarmas no deseadas, SLC, el famoso AHJ o la autoridad que tiene jurisdicción. Todos los términos y definiciones están en el capítulo 3. Y en el capítulo 4, esto es muy, muy relevante y de lo que más carecemos aquí en México es de tener una documentación adecuada para el proyecto, ¿no? Sea un proyecto nuevo o se trate de normalizar algún proyecto existente, siempre es un problema que no se tienen los planos actualizados. Entonces la norma dice cuál es la documentación mínima requerida para todos los sistemas de alarma de incendio y comunicaciones de emergencia. Dice aquí tanto los sistemas nuevos como agregados o modificaciones a sistemas existentes. Entonces hablamos de una memoria descriptiva, que es un documento escrito en el que a manera literal se redacte cómo debe de operar el sistema con palabras simples, sin tecnicismos, sin términos complejos. Esto es lo que intenta describir la memoria, cuáles son los dispositivos de iniciación, de notificación, cómo debe de operar el sistema, ¿no? Es importante tener también el diagrama unifilar, que es como un diagrama de Rice, se llama en FP en inglés. Es más bien como una arquitectura del sistema, ¿no? Aquí se muestra la distribución y de los tipos de los circuitos y la secuencia de conexión de los dispositivos. De lo más relevante, obviamente, tener los planos de planta, donde se muestra la ubicación de los dispositivos, equipos de control, estaciones de supervisión, cédula de cableado, trayectorias. Estos planos deben de tener una referencia del norte, una representación gráfica de la escala, nombres de las áreas, muy importante cuando se trata de un proyecto nuevo, pues que no podemos hacer un análisis de riesgo del sitio, pues es súper importante tener los nombres de las áreas para saber qué tipo de operación va a haber en estas áreas y saber cómo vamos a protegerlas, ¿no? Así como características que puedan afectar a la ubicación de los dispositivos. Llámense traves con un peralte considerable o inclinación de los techos, que en algún momento puede tener alguna influencia sobre el desempeño de los dispositivos que vamos a considerar. La secuencia de operación es un documento, también se conoce como matriz de entrada-salida o matriz causa-efecto. Este es un documento que usa el programador. Independientemente de la cantidad de dispositivos de iniciación o notificación, el sistema puede operar de muchas maneras diferentes. Y donde se establece la manera de cómo va a operar el sistema es en la matriz causa-efecto. Aquí vamos a mencionar qué dispositivos de entrada, llámense detectores, estaciones manuales o módulos, van a activar qué dispositivos de salida. Hay que adjuntar también las especificaciones o fichas técnicas de los equipos, manuales, y hay 2 cálculos que nos pide la norma. Estos se pueden realizar con un software que tenemos para eso. Es un software basado en la web que se llama CLSS Tool Suite.
Por ahí la semana pasada hubo un webinar muy relevante. Si tienen interés en conocer cómo se usa este software, este uso gratuito, aquí pónganlo en el chat para hacerles llegar el link y lo puedan reproducir. Pero prácticamente ahí calculamos las dimensiones de las baterías, si son de 7, 12 ampere hora, hasta 55 ampere hora, dependiendo de si tenemos o no voceo. Eso es lo que determina el tiempo que nos pide la norma que esté operando un sistema sin energía primaria. Entonces, para eso requerimos las baterías. Y el otro cálculo son los cálculos de caída de voltaje. Para los circuitos de dispositivos de notificación, este cálculo nos ayudará a confirmar que el dispositivo más lejano del circuito más largo, NAC, va a tener el voltaje mínimo requerido para operar. Entonces aquí medimos las variables que entran para este cálculo, es el diámetro del cable, el consumo de los dispositivos y la longitud de los dispositivos, la longitud del circuito, perdón. También hay algunos formatos que ya están aquí en la norma de formato completo de inspección y pruebas. No tenemos que inventar qué hacer en un reporte de inspección y pruebas. Los formatos son muy claros, prácticamente nada más hay que tomarlos, imprimirlos y podemos llenarlos o vaciarlos a una hoja membretada si le quieren dar mayor presentación. Y un formato completo de finalización. Siempre que se entregue un sistema, se debe entregar con este formato. Aquí dice qué pruebas se deben de hacer, cómo se deben de hacer. También nos solicitan como requerimientos mínimos copia de la base de datos de la programación, los planos as-built, o como ya quedó construido, y posterior a la instalación, ya cuando se entregue el sistema, hay algunos otros documentos que nos van a requerir la norma durante la vida útil del sistema. Esta es la documentación de inspección, prueba y mantenimiento periódicos, los registros de mantenimiento conforme lo descrito en determinado punto, ¿no? Entonces, esta es la documentación mínima requerida para todo proyecto. No se trata de solo ir a instalar, conectar un cable o el circuito de lazo y hacer una prueba obligando a activarse el audiovisual, sino que todo proyecto debe de ir acompañado de esta documentación, sea cual sea el tamaño del proyecto. Siempre que se requiera un sistema, deberíamos de cumplir con todos estos documentos, ¿no? Aquí también se indica en este capítulo que esta norma no contempla el diseño basado en desempeño. En un contexto más amplio hay dos maneras de diseñar. El diseño prescriptivo, que es el cual vamos a platicar ahora, y que sí está incluido en la norma, y el diseño basado en desempeño, que este no está contemplado en esta norma. Este diseño implica hacer pues un análisis de riesgo mucho más profundo, considerando condiciones ambientales muy puntuales del área, flujo del aire, cantidad, tipo de materiales combustibles que hay, etcétera. Pues un diseño más especializado. Esta norma solo contempla el diseño prescriptivo. Bueno, aquí hay algunos otros requerimientos de la documentación. Entonces, esto es el capítulo 4. Perdón, aquí ya debería ser el capítulo 5. Me faltó corregir este. En el capítulo 5 hablamos de los fundamentos de los sistemas de detección. Entre ellos vienen algunos registros, lo de la finalización del sistema, registros de inspección y pruebas. Aquí hay algo muy relevante, también habla sobre las calificaciones del personal, que el diseñador del sistema debe de contar con un certificado de competencia avalado por el CONOCER. Eso es lo que pide la norma, que el diseñador tenga un certificado del CONOCER. Y esto es lo que vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Qué es este certificado, no? Realmente en México no tenemos algún programa educativo de formación para ingeniero de protección contra incendio. No existe algo así ni en universidades públicas ni privadas, como lo existe en otros países, de tal manera que esta certificación se vuelve un referente o un estándar de conocimientos para el diseño de alarma y detección. Entonces, lo que dice la norma es que el que diseñe este sistema debe de contar con este certificado, ¿no?
No hay todavía alguna evaluación o alguna certificación para instaladores. La idea es que se desarrolle también. Y aquí habla sobre la fuente de alimentación primaria y secundaria. ¿Cuáles son las características? Por mencionar algunos ejemplos, la fuente de alimentación primaria debe ser un circuito dedicado, no puede estar compartido con otros equipos, debe estar identificado en el tablero de control, o en el cuadro de cargas, con una etiqueta de que es el sistema de alarma y detección. Y la fuente de alimentación secundaria, pues las más usadas es las baterías, y también aquí se especifica cuáles son los requerimientos de baterías, ¿no? Cumplir que las baterías sean capaces de mantener el sistema durante 24 horas en stand-by, seguido de 5 minutos en alarma, si el sistema tiene notificación por sirenas, o 15 minutos en alarma si el sistema tiene notificación por voceo. Para esto debemos de hacer los cálculos, ¿no? También se habla sobre los tipos de señales, de alarma, supervisión y problemas, y describe qué son las alarmas no deseadas, que es muy común que a todos le llamamos falsa alarma, ¿no? Bueno, no, las alarmas, el término correcto es no deseadas, y dentro de eso existen algunos tipos: alarma maliciosa, falsa alarma, no intencional o alarma desconocida. Alonso, Adelante. tenemos por aquí un par de preguntas. Nos pregunta Diego que de dónde podemos adquirir los formatos. Los formatos están disponibles en la NMX 069, es una norma de carácter público, no tiene derechos de autor ni nada de esto, así es que con mucho gusto ahí podremos, Daniel, o no sé si está disponible para descarga, si no se los hacemos llegar, pero entonces, ahí vienen los formatos. Dentro de la misma NMX 69, ahí vienen los formatos. Es correcto. Ah, bien, entonces en unos minutos más pongo aquí en el módulo de preguntas, les pongo el link para la descarga de la norma. ¿Ok? Es correcto, ahí se irían al 5.3, ahí está el formato 1 y el formato 7. Ok, tenemos otra pregunta más. Nos pregunta Esteban, por favor, me interesa contar con el acceso a la herramienta de Honeywell, porque en la sesión pasada no recibí el acceso. Se refiere, Esteban, me supongo que te refieres al... Así es Tool Suite para hacer los cálculos. Ok. El detalle con esa herramienta, Esteban, es que necesitas tener una cuenta de CLSS para tener acceso a esa herramienta de cálculo de Honeywell. Entonces, por favor, ponte en contacto con tu agente de ventas en Cisco para que te facture, para que te facture 250 tokens que son necesarios para poder aperturar tu cuenta de CLSS y puedas tener acceso a este software. Adelante, Alonso, son todas las preguntas que tenemos en este punto. Gracias, Daniel. Bueno, pasamos al capítulo 6. Aquí hablamos de los circuitos de trayectorias. Obviamente no vamos a describirlos todos, pero los más relevantes son la clase A o clase B. Antes se conocían más como estilo 6 o estilo 4 respectivamente. Ahora se llaman clases. Clases de circuito. En este caso prácticamente hablamos de que una clase A es un circuito redundante que tiene una salida y un retorno que conecta a todos sus dispositivos en daisy chain, no permite derivaciones y tiene un retorno al tablero. Y una clase B es un circuito que sí permite derivaciones, puede tener 3, puede tener derivaciones, y no es necesario el retorno al tablero. Termina pues en el dispositivo más lejano. Estos tipos de circuitos aplican tanto para el Signaling Line Circuit, que comúnmente conocemos como lazo, pero también aplican a los dispositivos de notificación, circuitos de dispositivos de iniciación, a los circuitos de voceo, inclusive a la red de varios tableros aplicarían estos conceptos, ¿no? De una clase A para un sistema redundante, una clase B para un sistema no redundante. Existen otros tipos, reitero, que aplican a otros circuitos, pero estos son los más relevantes. En el 90% de los casos estamos hablando de estos dos circuitos. Aquí también se habla sobre la supervivencia de los circuitos, ¿no?
En el capítulo 7 hablamos sobre inspección. Aquí un dato curioso, la regulación mexicana no permite usar el término pruebas, porque las pruebas hacen referencia a pruebas físicas como las que hace UL o como las que hace FM, ¿no? Pruebas de desempeño. En realidad, aquí lo que hacemos es verificación, o se llama verificación de funcionamiento del sistema. Y aquí también se establece lo relativo al mantenimiento. Entonces, de manera muy detallada está descrito en los formatos 13 y 14 cuál es la frecuencia y protocolo para la inspección y revisión de funcionamiento de todos los dispositivos. Fuentes, baterías, cableado, detectores de humo, de temperatura, de flama, de absolutamente todos los dispositivos tienen una frecuencia y un protocolo de inspección y pruebas diferente. Esto está descrito en los formatos 13 y 14 dentro del capítulo 7. También aquí la parte del mantenimiento no la describe la norma. Esta pues la delega, como quien dice, o la hace pasar a las instrucciones del fabricante. Entonces somos los fabricantes quienes establecemos cómo debe de ser el mantenimiento de determinado equipo, y la verdad podría decirles de manera muy resumida que todo depende de las condiciones ambientales en las cuales se encuentre el equipo, ¿no? No existe un protocolo que aplique a todos los sistemas, ni una frecuencia. No es lo mismo que tengamos un detector de humo en un quirófano a un detector de humo en una planta de textiles, ¿no? O a una estación manual en Toluca, o una estación manual en un hotel en el Caribe, ¿no? Las condiciones ambientales impactan muchísimo en cómo y con qué frecuencia se debe de hacer el mantenimiento. Así es que aquí lo más recomendable es pues acudir al fabricante a ver los manuales o al soporte de cada fábrica para tener las recomendaciones puntuales de cómo se mantiene un sistema. Lo que sí es que para los 3 casos, llámese inspección, revisión de funcionamiento o mantenimiento, dice este capítulo que se deben de conservar los registros de estas funciones, ¿no? Hasta la siguiente prueba y durante un año a partir de que sea realizado. Ok, el capítulo 8, aquí hablamos ya de los dispositivos de inicio o dispositivos de iniciación, que este es cualquier dispositivo que origina la transmisión de un cambio de estado. ¿Cuáles son los estados posibles? Pues de un estado de un sistema normal a un estado de alarma, de prealarma, de problema o de supervisión. Esos serían los estados. Entonces, cualquier dispositivo que pueda hacer el cambio de este estado es considerado como un dispositivo de iniciación. En cuanto a los detectores, aquí dice algo muy importante porque en muchos casos pues se busca quitar o dejar de proteger algunas áreas. Por mencionar un ejemplo, en algún hotel, en el lobby de un elevadores donde solo hay mármol y no más, les dicen los dueños que por qué deben de tener un detector en el lobby si ahí no hay nada que se pueda quemar, ¿no? La realidad es que aquí la norma es muy clara, se deben de incluir todas las áreas del inmueble que se está protegiendo. En el mismo caso del lobby, pues puede que el incendio no inicie en el lobby como tal, pero sí se desarrolle en alguna habitación y pueda llenarse de humo pues todo el nivel, ¿no? En dicho caso, pues el elevador debería de no poder abrir sus puertas en ese nivel si es que viene con ocupantes, ¿no? Entonces es muy, muy importante tener una cobertura completa con detectores, ya sea de humo o de temperatura. Criterios muy generales en cuanto a los dispositivos de calor. Aquí decimos que cumplimos con un espaciamiento de 15.24 metros. Si queremos cumplir con UL, que es el 90% de los casos, quizá un poco más. Cuando el inmueble que estamos protegiendo está asegurado por FM, pues la cobertura se vuelve menor. Un espaciamiento de 7.62. FM es Factory Mutual, es pues, la aseguradora más importante en temas de contra incendio a nivel global. En cuanto a los detectores de temperatura, todavía estamos en los de temperatura. Aquí dice la norma que en función de la altura
la cobertura se va reduciendo de tal manera que si tenemos de 0 a 3 metros, pues vamos a usar el espacio listado, que es este que comentábamos, que viene en la especificación técnica. Usa el 100% del espacio listado. Pero si pasamos de 5.5 a 6.1 metros de altura en la ubicación del detector térmico, se usaría solo el 64% de la cobertura. Así que habría que multiplicar 15.24 por 0.64, ¿no? Así sucesivamente, a mayor altura de montaje, menor es la cobertura en los detectores de calor. Ojo, que esto es un error muy común, ¿no? Pensar que los detectores de humo aplican el mismo criterio, y eso no es cierto. Esto solo aplica a los detectores de temperatura. En un detector de humo cuya cobertura es de 84 metros cuadrados o separación de 9.1 metros de centro a centro, daría igual si lo tenemos a 3 o a 6 metros de altura. La cobertura de los detectores de humo no está en función de la altura. Bueno, los detectores se pueden montar arriba, en un costado, mientras sean unos 30 centímetros por debajo de la cubierta. Alonso. ¿Existen algunas reglas específicas? Adelante, Daniel. Tenemos una pregunta de Armando. Nos pregunta que si el formato 14 se encuentra también en AMRASI. Todo esto que estamos describiendo está en la norma. La norma. En realidad son screenshots que saqué de la norma. Sí, AMRASI, digamos, es la organización que apoyó al desarrollo de esta norma, pero no, ellos no son quienes finalmente la emitieron, y bueno, solo estuvieron participando ahí como tal, ¿no? Ah, perfecto, sí, se refería a que si estaba también en la norma. Listo, Armando, gracias por tu pregunta. Adelante, Alonso. Entonces hablábamos de distintos criterios de diseño aquí para detectores de humo, por eso decíamos que las condiciones características del inmueble que pueden afectar al desempeño de los equipos, como si hay techos inclinados, qué grados en la inclinación del techo, a 2 aguas, a un agua, etcétera. Y sí, los detectores de humo también tienen un factor de reducción, pero reitero, no están en función de la altura. Estos están en función del movimiento de aire del área, por una cuestión muy, muy lógica y sencilla, ¿no? Mientras más movimiento o flujo de aire hay en un área, pues mayor va a ser la dispersión del humo y más difícil va a ser que un detector pueda activarse. Entonces, los detectores de humo, por ejemplo, aquí dice, cambios de aire por hora. Si existe desde 1 hasta 7.5 cambios de aire, no se modifica la cobertura. Seguimos con 84 metros cuadrados por detector. Pero si subimos a 8.6 metros cuadrados, 8.6 cambios de aire por hora, ya tendríamos 81 metros cuadrados de cobertura. Si llegamos hasta 60 cambios de aire por hora, tenemos detectores con una separación o una cobertura más bien de 12 metros cuadrados. Y ustedes dirán, pues, ¿quién me da este dato de los cambios de aire por hora? Esto es algo que no va a ser muy común en todos los tipos de inmueble. La realidad es que hay pocas áreas donde sí tenemos mucho flujo de aire. El dato lo debería emitir pues, la gente que hace al HVAC o el sistema de aire acondicionado. Pero sí tengo un caso, por ejemplo, en los data centers, ¿no? que hay mucha ventilación o refrigeración, voy a mencionar así, porque controlan temperatura y humedad, y hay mucho flujo de aire. Entonces, los detectores en un data center, pues su distanciamiento es mucho menor que lo que consideraremos normalmente en algún otro tipo de ocupación. Entonces, los detectores de humo, su factor de reducción está en función de los cambios de aire. Bueno, otros dispositivos de iniciación, la estación de alarma, la estación manual, dice que debe de estar instalada en un fondo de color contrastante, determina la altura, deben de estar ubicadas dentro de 1.5 metros de cada vano, y también no debe de haber una distancia mayor a 61 metros desde cualquier parte del inmueble hacia la estación manual más próxima en el mismo piso. Entonces, este es el criterio para la ubicación de las estaciones manuales.
Una vez que se ha hecho la detección, pues lo que sigue es hacer la notificación. Para eso vamos a ir al capítulo 9, donde nos dice ahí algunos tipos de notificación. Habla de un modo audible público, un modo privado, un modo visual público frente a un modo privado. Bueno, modo audible estaremos hablando de las sirenas y la parte visual la logramos con los estrobos. Son criterios diferentes tener la cobertura de una sirena versus la de un estrobo, además de que deberíamos saber si vamos a hacerlo en modo público, que pretende notificar a todos los ocupantes de un inmueble, versus modo privado, que pretende notificar a aquellos encargados de realizar el protocolo de evacuación, llámese brigada de emergencia o brigada de evacuación, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con dispositivos de notificación, aquí va a estar en el capítulo 9. Es un mito o es falso que las sirenas estrobo deben de ubicarse arriba de la puerta de salida para que les notifique a la gente por dónde evacuar. Falso, eso no lo dice ninguna parte de la norma. Así como también es falso que siempre que se ubique una estación manual, arriba debe de haber una sirena estrobo. Eso no es correcto, ¿verdad? Digamos, pudiera coincidir, pero no es algo mandatorio de una norma. Así es que esos son los dos errores más comunes que siempre se cometen cuando se busca ubicar los dispositivos de notificación. Aquí hablará sobre la intensidad visual, el espaciado y algunos requisitos especiales para áreas de dormir. Dice la norma que cualquier área que esté destinada para dormir, llámese la habitación de un hotel o llámese, no sé, algún hospital donde los pacientes pernocten, o algún área de seguridad, de monitoreo donde pueden dormir los guardias a lo mejor. En todos estos tipos de áreas debe de haber dispositivos de baja frecuencia. Esto es que además de emitir determinado volumen, generan cierta vibración que en teoría es capaz de despertar a una persona durmiendo. Entonces, habitaciones de hoteles o cualquier área de dormir debemos de considerar sirenas o bases sonoras de baja frecuencia para cumplir con este apartado, ¿no? Algunas otras consideraciones. Pero me brinqué aquí las interfaces de la función de control de emergencia. Siempre bueno, es muy recomendable siempre que existan como sistemas de elevadores o sistemas de HVAC o accesos controlados, que se requiera huella dactilar o control de acceso, vaya. Estos deben de ser intervenidos por el sistema de alarma y detección. Para cuando haya un incendio, se haga solo el paro de elevadores, baje a la planta baja o a un nivel alterno y no opere hasta que se restablezca la alarma, para que se apaguen los equipos de aire acondicionado y evitar pues soplarle al fuego para que se avive más, o para liberar las puertas de acceso controladas. En ningún caso podríamos estar dependiendo de que alguien tuviera un acceso para poder realizar una evacuación en caso de incendio, ¿verdad? No voy a hacer ahí como el caso muy famoso del incendio de la biblioteca, del antro, ¿no? Donde cerraron las salidas de emergencia para que no se fueran sin pagar, ¿no? Sea manual o sea automático, no puede estar condicionado a alguien a tener un control de acceso para poder evacuar. Así es que se debería de hacer en automático. Estas son las que se llaman funciones de control de emergencia. Generalmente las vamos a hacer mediante un módulo de relevador en la parte de alarma y detección, que va a desenergizar los elevadores, el aire acondicionado o a liberar las puertas, ¿no? Pasando al capítulo 11, dice aquí otras consideraciones. Aquí hablamos sobre algunos requisitos del sistema de alarma y señalización. Requisitos de software y firmware, requisitos del sistema, describe el tema de las entradas y las salidas, o qué se debería hacer cuando haya la activación de un sistema de supresión. Por eso los sensores de flujo de agua que físicamente van instalados interviniendo un hidrante de 2, 4, 6 pulgadas, lo que hace es que nos va a medir cuando abran algún hidrante o alguna manguera o cuando se active un rociador para mandar la señal de alarma al panel de control y emitir la señal,
o activar los dispositivos audiovisuales. También se habla sobre señales afuera de las instalaciones. Y aquí tenemos en Honeywell una solución que es uno de los grandes diferenciadores de Honeywell, que se llama CLSS o Connected Life Safety Services. Esta solución lo que hace es, tal cual lo dice la norma, transmitir los datos del sistema en tiempo real fuera de las instalaciones. Y esto no afecta en lo absoluto la respuesta del panel de control. Simplemente tomamos lo que está ocurriendo en el panel, llámese alarma, problema, supervisión, y lo podemos saber en una aplicación móvil a través de la plataforma CLSS. Ahí importante esta solución que nos ha traído muy buenos proyectos y es un cambio de paradigma, es algo muy nuevo en la parte de alarma y detección, aunque no lo es en otras soluciones. Hace años que podemos desde un teléfono ver una cámara o controlar un acceso a lo mejor, pero en incendio esto es relativamente nuevo y bueno, esto se debe a las pruebas estrictas que requiere cualquier dispositivo o equipo que está diseñado para salvaguardar vidas. Tarda un poquito más ahí el desarrollo tecnológico, pero este es el resultado y les recomendaría echar un vistazo a esta plataforma. Y bueno, pasamos al capítulo 12, hablamos sistemas de comunicaciones de emergencia. Las clasificaciones, y cuando hablamos de comunicaciones de emergencia, lo que estamos hablando es prácticamente de tener un voceo o una notificación por voz, no ya por sirenas, que lo vimos en el capítulo 9, creo, en el 8, donde habla de las sirenas, el espaciamiento, etcétera, los decibeles. El capítulo 12 ya hablamos de sistemas de voceos, donde vamos a notificar con un mensaje pregrabado con las instrucciones específicas de lo que está ocurriendo y qué es lo que hay que hacer. Este fin de semana estuve acá aprovechando el buen fin con mi esposa y estábamos en una tienda en un centro comercial y se activó la alarma. Entonces la tomé de la mano, fuimos a la puerta y me dio mucha curiosidad porque sonaba tan fuerte la alarma, era solo sirenas, pero la gente inmutada realmente no, más bien no reaccionaba, nadie, o si acaso 2 o 3 personas evacuamos, nadie hacía nada, los guardias no decían nada, la gente pues seguía haciendo sus compras normalmente, ¿no? Entonces, es muy importante en edificios que tengan determinado grado de riesgo, llámese por altura o por la carga ocupacional, que notifiquemos con un sistema de comunicaciones de emergencia, donde digamos puntualmente hay una condición de alarma a favor de evacuar o estamos haciendo pruebas en el sistema o simplemente está ocurriendo una falsa alarma, no se preocupe y puede seguir haciendo lo suyo, ¿no? Entonces, estas son las ventajas que tenemos con las comunicaciones de emergencia. Ya no solo nos van a servir para notificar sobre incendios, sino sobre cualquier otro tipo de emergencia o riesgo. Llámese sismo, llámese inundación, llámese ciclón, huracán en los hoteles de las costas, etcétera. Todo esto se va a ver aquí en el capítulo 12. Los sistemas pueden ser unidireccionales o bidireccionales cuando permiten una comunicación de un punto remoto hacia el panel de control. Estos sistemas se pueden clasificar por diferentes estratos. El estrato 1 sería en el interior de un edificio, el estrato 2 sería en el interior y exterior de un edificio. Existe un estrato 3 que también podría aplicar aquí el CLSS porque habla de medios de notificación personal a través de medidas individuales, así como llegaría una notificación de WhatsApp, que llega el globito, pues así aparecería una notificación de CLSS diciendo que el edificio ubicado en tal lugar tiene una alarma en la sala de juntas, ¿no? Por ejemplo. Y el estrato 4, pues se relaciona con medios de notificación a través de medidas públicas, llámese radiodifusión o teledifusión. Entonces, estos son los estratos que se describen. Tenemos y una bueno, pregunta, existen diferentes. Alonso, en relación a este tema. Nos pregunta Esteban, Adelante. si los SS podrían incluir monitores donde se brinden instrucciones en caso de un conato de incendio. Los SS, perdón. Sí, los SS, que si podrían incluir monitores donde se brinden instrucciones en caso de un conato de incendio. No entiendo bien cómo monitores. Realmente estos sistemas, esa es su función.
emitir mensajes, ya sea pregrabados o de viva voz, para el caso de incendio, pero no sé a qué se refiere con monitores, Esteban, Al- si nos puedes... Alcanzo a entender que, o bueno, sí, parece ser que habla de algún mensaje en una pantalla, en una, y en un monitor Perdón, con sí, instrucciones, ¿no? es correcto. Eso sí está descrito. Sí, me parece que en este mismo capítulo se llama notificación textual y existen algunas pantallas. Puede ser a través de monitores. Generalmente hay unas pantallas que cumplen con normas de incendio que se llaman se me fue ahorita el nombre de esa solución. Son unas pantallas de LED donde ahí puede aparecer los textos corriendo diciendo el tipo de emergencia que hay, ¿no? Y también pueden ser en otros monitores. Sí, es viable hacer eso. Esto sería o entraría dentro de quizá el estrato 1 o estrato 2. Gracias, Alonso. Ahí tienes, Esteban. Tenemos una más de Gustavo, nos dice, ¿en qué casos se deben usar voceo o notificación de emergencia por voz? Eh, la NFPA 101, aquí me va a salir un poco de la NMX 069, que la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana, establece que estos sistemas son obligatorios en los edificios de gran altura o high rise. Y si nos vamos a las definiciones, un high rise building es cualquier edificio que exceda más allá de 23 metros de altura del nivel más alto habitable hacia el nivel de acceso de bomberos. Entonces, hablamos en cuestiones prácticas de 3 o 4 niveles. Cualquier edificio más allá de 3 o 4 niveles, en teoría debería de tener un sistema de comunicaciones de emergencia. Quienes están en la Ciudad de México, estoy seguro debe haber alguien aquí que vive en Ciudad de México aquí en el webinar, saben que, y hago referencia ya porque pues el tema de los sismos es muy recurrente, y saben que estando arriba de un tercer o cuarto nivel, en caso de sismo, la instrucción ya no es evacuar, es hacer el famoso repliegue, que es estar en un área segura, ¿no? O sea, en un vano de una puerta o debajo de una viga, de una mesa, etcétera, ¿no? Se hace el repliegue. Entonces, son muy diferentes las instrucciones. Imagínate ahora un edificio de 30, 40 niveles, tratar de evacuarlo todo de una sola vez. Esto podría ser inclusive más catastrófico que el propio evento de incendio que ocurrió en un nivel, ¿no? Por la cantidad de personas que van a ocupar la ruta de evacuación. Entonces, el sistema de comunicaciones permite dar una notificación de evacuación en el nivel donde está el incendio, pero una notificación de alerta, no de evacuación, sino de alerta en el nivel inferior o superior o en otros niveles para pues tener un mayor control sobre cómo se realiza la evacuación. Bien, gracias. Dando continuidad a la pregunta de Gustavo, también nos comenta que si esto del uso de los sistemas de emergencia por voz viene especificado en algún apartado de la NMX 069. Perdón, ¿me repite la pregunta? Precisamente que si el tema del uso de los sistemas de voceo o de emergencia por voz viene alguna mención en alguno de los apartados de la NMX 069. No. Aquí dice cómo se debe de instalar este sistema, pero no dice cuándo. El cuándo se debe de instalar, eso vendrá especificado en el proyecto de norma 002. Ahí va a decir, en determinados tipos de riesgo se debe de usar un sistema de voceo. Y para ver el cómo, entonces sí venimos aquí a la 69. Perfecto. Listo, Gustavo. Ahí tienes. Tenemos una pregunta más, Alonso, de Cristian. Nos pregunta, ¿existe alguna certificación sobre esta norma mexicana y en dónde podemos obtenerla? No existen certificaciones. Lo que sí va a existir, y esto es importante, es pues una nueva oportunidad de negocio, porque esta norma va a requerir quien dictamine el cumplimiento. Y esto se va a hacer a través de unidades de verificación o unidades de inspección. La entidad mexicana de acreditación es quien estará
o con quien estaremos desarrollando las características y credenciales que requiera una unidad de inspección para emitir los dictámenes de cumplimiento. Pero no existe como tal una certificación de la norma. Reitero, es una norma de dominio público. Cualquier persona puede no solo pues leerla, estudiarla y aplicarla, sino también influir en el desarrollo de las normas. La realidad es que siempre hay una convocatoria abierta y siempre hay un proceso en el desarrollo de las normas que se llama proceso de consulta pública, donde cualquier persona puede decir, por un decir, a ver, esta norma no habla de incendios en determinado tipo de inmueble, o ¿por qué no agregamos esta otra característica en el capítulo 12, ¿no? Sí se puede influir en el desarrollo de las normas, pero no existe una certificación como tal. Bien, gracias. Ahí tienes, Cristian. Para todos los que preguntan por el video, este video estará, el video del webinar del día de hoy estará disponible el día de mañana. El día de mañana ya pueden entrar a la página de Syscom, syscom.mx, en el apartado de cursos y webinar. Hay un apartado que se llama pláticas anteriores. Ahí ustedes van a poder ver todas las grabaciones de los webinars de fechas pasadas, y el día de mañana tentativamente ya estará montado el video de esta presentación, ¿no? De este webinar. Tiene que pasar por unos filtros ahí de revisión de la calidad y ajustes de formato, etcétera, pero seguramente el día de mañana ya estará disponible. Para todos los que preguntan por el video, lo pueden ver mañana a partir de mañana ya estará en la página. ¿Okay? Listo, Alonso. No, bueno, disculpa, me acaba de caer una nueva pregunta. Cristian nos pregunta, ¿estas unidades de edificación se pueden aplicar para edificios departamentales en relación a los edificios habitacionales que tienen más de 10 pisos? Sí, sería posible. Bueno, esto depende de cuando sea referenciado en la NOM 002, no aplicaría a vivienda, sino a solo centros de trabajo. Cuando sea el código de construcción quien mande el cumplimiento de la norma, puede aplicar a cualquier tipo de edificación, sea vivienda, uso mixto o comercial o lo que sea. Excelente. Listo, no tenemos más preguntas, Alonso. Continúa, por favor. Ok, gracias, ya nos estamos acercando al final. Aquí en el capítulo 3 hablamos sobre sistemas de alarma de estación de supervisión, que esto es más que cuando existe alguna estación de monitoreo, ya sea en sitio, ya sea del propietario o ya sea que no es del propietario, como por ejemplo una central de monitoreo, que son muy comunes en la industria de alarmas de intrusión o residenciales o comerciales, pero hay pocas centrales de monitoreo que ofrecen el sistema el monitoreo para sistemas de alarma y detección, ¿no? Entonces puede ser del propietario, puede estar en sitio o puede ser de un tercero que ofrezca el servicio. Entonces hay requerimientos específicos para cada uno. Habla de los sistemas de alarmas públicos. Para que se den una idea, acá hay una foto que me tomé ahora en Boston, en la conferencia de NFPA este año. Y bueno, seguramente han visto estos tipos de alarmas en distintas ciudades de Estados Unidos, que son alarmas públicas, vaya. Esta estación manual se creó o están operando desde 1870 y algo. Ya existían estas estaciones en algunas ciudades de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos hay históricamente sucesos o incendios que han devastado prácticamente casi ciudades enteras, como fue el gran incendio de Chicago en 1871. Hubo un incendio en Boston que también fue muy catastrófico en 1872. Entonces aquí voy a correr un breve video. A ver, me dice si tiene audio. ¿Sabes si tengo audio, Daniel? Sí, te escuchamos. Bueno, independientemente de que no estén incluidas, solo para tener claro pues cómo operan estos equipos. Estos los fabricamos nosotros, Honeywell, en la planta en Norfolk.
prácticamente estas cajitas metálicas tienen un mecanismo parecido al de un reloj, es mecánico, ¿no? Tiene una rueda dentada con un código. Y este código va a mandar pulsos a la estación central o a sí, a las receptoras que generalmente en Estados Unidos están en las instalaciones de los bomberos. Entonces ellos, dependiendo de los pulsos que reciben, determinan en dónde están activando la estación. En este sentido, tenemos una pregunta, Alonso, de Iván. Nos pregunta, este es un tema ya pasado, pero las estaciones manuales mencionan que no deben pasar más de 61 metros en un nivel, pero si tengo varios pasillos o varios conjuntos de oficinas, ¿con una sería suficiente o poner una en cada salida? Cumpliendo estrictamente con la norma, con una sola sería suficiente. Existe una buena práctica en el diseño y es recomendable que también analizar cómo puede ser el flujo de los ocupantes de un edificio en el caso de evacuación. Por mencionar un ejemplo, una sala de cine donde tenemos 4 salas de cine en un complejo más bien, sería recomendable tener una estación a la salida de cada sala, ¿no? Para saber puntualmente dónde se está activando. Entonces, pues respondiendo, digamos, estrictamente podría cumplir, pero es una buena práctica colocar un poco más de las que indica la norma para saber puntualmente dónde se activa una alarma, ¿no? Perfecto. Ahí tienes, Iván. Nos pregunta también Carlos que dónde podemos capacitarnos para hacer una unidad de verificación y qué se requiere para ello. Esto todavía no está disponible, el programa se está trabajando con distintos organismos y la entidad mexicana de acreditación. Esa sería la respuesta. Ellos serían quienes eventualmente lanzarían el programa de unidades de inspección con sus respectivos requisitos. Esperamos que el próximo año eso esté disponible. Excelente. Estaremos atentos aquí en Siscom para cuando se tenga mayor información, trabajar de la mano con el ingeniero Aguilar y traerles algún webinar o alguna información que pueda serles útiles para quienes tuvieran el interés de ser una de estas entidades de verificación, ¿no? Ok, ahí tienes, Iván. Y nos pregunta Gustavo, ¿se sabe cuándo se tendrá la NOM 002 que se menciona o ya existe? Ya existe la NOM 002, Gustavo. Solamente googleala y seguramente ahí te va a aparecer toda la información relacionada con NOM 002. Una pregunta A más. lo mejor Sí, adelante, adelante. sí, me supongo que Gustavo se refiere a la actualización de la norma donde ya marca el cumplimiento obligatorio, porque la versión vigente es la del 2010. Es Que correcto. Sí. pues ya tiene 12 años, ¿no? Y en esa norma no manda el cumplimiento obligatorio de la 069, pero el proyecto de actualización de la norma, esa norma debe de hacerse vigente, esperamos igual el próximo año. La norma ya está concluida, ya está en revisiones por la Secretaría de Trabajo, ya digamos es un proceso, es un tema del proceso de la revisión de la norma. Así es que esperamos el primer semestre del próximo año se haga vigente la nueva Excelente. norma. La nueva norma. Listo, Gustavo, ahí tienes. Ojalá crucemos los dedos para que en algún momento del próximo año ya la actualicen y entonces incluyan la NMX 069. La manden llamar para que se vuelva obligatoria. Ok, tenemos más preguntas. Nos pregunta Cristian, ¿esta norma la puedo utilizar para instalaciones en subestaciones de CFE, ya sea en parque eólico, fotovoltaicos y de ciclo combinado? Sí, es una buena referencia. La realidad es que yo entendía, y quizá ahí me podrían corregir, que la CFE tenía sus propias normas de referencia, así como las NRFs de Pemex, que no sé si sigan vigentes. Yo había escuchado que CFE tenía sus propias regulaciones, pero si no las tiene, esta norma podría cumplir bastante bien para proteger esas áreas. Listo. Gracias. Alonso, tenemos una pregunta más de Iván. En caso de estrobos sirenas, ¿en dónde se instalen estaciones manuales tienen que tener estrobos sirenas o estas se tienen que dividir por áreas como lo marca la NFPA?
Se tienen que dividir, debe de estar zonificada la notificación audiovisual. No es una regla de que una sirena estrobo vaya arriba de cada estación manual, como lo vemos en muchos casos. No hay que saber mucho como para saber que esas prácticas de diseño, pues son prácticas que se han venido desarrollando sin una referencia normativa o son como tal muy prácticas, ¿no? Decir, donde pongo mi estación, pongo mi sirena. La realidad es que ya vimos cuál es la cobertura y criterios para la estación manual. Y cuando entren al capítulo 8 o al 9 de lleno, donde hablamos de la notificación audiovisual, van a ver que los estrobos cuya cobertura está en función de las candelas que emite la luz, su cobertura va a ser diferente que las sirenas, que su cobertura está en función de los decibeles que emiten. Entonces, todos los criterios de ubicación son diferentes. Perfecto. No tenemos más preguntas en este punto, Alonso. Por favor, continúa. Muy bien, estamos ya en los slides finales. En el capítulo 15 hablamos de alarmas de estación única y múltiple, sistemas domésticos de alarmas de incendios. Una alarma de estación única es una alarma, es un detector de humo de estéreo, como generalmente los conocemos, ¿no? Son estos detectores de baterías que no reportan a algún lado, que no sabemos si su batería ya se terminó, si algunos emiten un pitido, pero pues finalmente puede estar en un área no supervisada y nunca darnos cuenta si está operando o no. Una alarma de estación múltiple son poco comunes acá en México, en Estados Unidos se usan mucho más, aunque también las venden acá. Existen unas alarmas que son detectores autónomos interconectables. Funcionan algunos a 127 volts. Conectas los 7 detectores o 8 o 10 detectores de tu casa habitación con 127 volts y cuando se active uno de ellos van a activarse todos en automático, ¿no? Entonces, esta es una alarma de estación múltiple. Estos dos tipos de alarma son permitidos en sistemas domésticos o en comercios pequeños, como me podría referir a una tienda de conveniencia, a una farmacia pequeña, una tortillería, ¿no? Pero no son permitidos en un grado de riesgo medio o alto, ¿no? Sin embargo, puede haber edificios de uso mixto donde tengamos un área comercial, un cine y arriba vivienda en un edificio. Entonces, en las viviendas aplicaría estos criterios de las estaciones de alarma única y múltiple, ¿no? Ahí también se habla sobre la notificación, un sistema doméstico, el desempeño de los equipos, requisitos específicos de ubicación. Y los últimos capítulos que tenemos es el de la evaluación de la conformidad. Aquí es donde se habla de la unidad de verificación que todavía no existe, sin embargo ya hablamos de que quien va a evaluar la conformidad de esta norma debe de ser una unidad de verificación. Bueno, habla sobre algo de la concordancia con normas internacionales y la bibliografía principal, reitero, fue de la NFPA 72, edición 2013 en español. Ese es el principal punto de referencia. Sabemos que no es la más actual, sin embargo, también sabemos que cada edición, pues los cambios que hay de la NFPA no son cambios muy grandes. Así es que tenemos un buen producto final como norma mexicana. Y finalmente, para mencionar sobre los estándares de competencia que nos van a ir ayudando pues a implementar la norma y a usarla como referencia para el diseño. En este caso existe el estándar 0955, que es el estándar que comercialmente se conoce como CEDASI, certificación en diseño de alarmas contra incendio. O existe el CETRASI, certificación en tecnologías de rociadores automáticos contra incendio. Entonces, estos se obtienen a través del CONOCER, que es un organismo que a su vez está avalado por la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, el propósito es servir como referente para la evaluación y la certificación de las personas que diseñan sistemas. Entonces, bueno, tiene una parte de un examen teórico, una parte de un examen práctico, donde literalmente hay que desarrollar entregables de un proyecto con determinadas características y requerimientos del usuario final y la aseguradora.
Entonces, lo que se pretende evaluar es, pues, cómo se hace el proceso del diseño, cuáles son las consideraciones, tanto del usuario final, del AHJ, qué normas de referencia están pidiendo cumplir, etcétera, ¿no? Así es que muy recomendable si su empresa se dedica no solo a la instalación, sino al diseño de proyectos ejecutivos de alarma y detección que cumplan con el capítulo 4, ya vimos la documentación mínima requerida. Es muy recomendable que busquen esta certificación. Hay cerca de 2 o 3 evaluaciones al año. Reitero, hoy en día no es un cumplimiento obligatorio esto, pero mañana muy probablemente es el próximo año, pues sí va a ser de cumplimiento obligatorio. Así es que pues es importante, como dicen, el que pega primero pega 2 veces. Hoy en día hay cerca de unas 20 personas, yo creo, en todo México que tienen esta evaluación SEDASI, ¿no? Que seguramente van a tener mucho trabajo cuando esto se haga obligatorio. Bueno, así es como concluimos. No sé si hay alguna alguna pregunta adicional, Daniel. Sí, tenemos una pregunta, Alonso, de Iván. Nos pregunta, ¿en esta NOM 069 marca el 25% más en cálculo de baterías? No, 20%. El Ok. 25% me parece que fue en la NFPA 72 en la 2019. Creo que fue donde se cambió de 20 a 25%. Acá todavía se marca el 20%. Excelente. Listo. Ok, perfecto. Nos siguen preguntando por el video. Les comentaba, estará disponible el día de mañana en la página de Syscom, en el apartado de presentaciones anteriores. Ahí ya podrán encontrar, si filtran por los temas de detección de incendio, pues van a encontrar los webinars que hemos impartido, bueno, desde ya hace bastante tiempo, ahí todos acumulados por fecha de la más reciente a la más anterior. Entonces el día de mañana ya estará ahí al mero principio el video de esta presentación, ¿no? Que también la tuvimos hace un mes. Si también gustan revisar en ese momento la presentación que tuvimos con este mismo tema, pues también pueden darse una vuelta por ahí y revisarlo, a ver si surgieron algunas otras preguntas interesantes como todas las que nos estuvieron haciendo el día de hoy. Pues no me queda más. Ok, Cristian nos pregunta que si en los paneles se va a seguir utilizando los mismos números de baterías. Sí, generalmente pues siempre son 2 baterías, nada más habrá que ver la capacidad que salga del resultado de los cálculos. Pero sí, casi siempre usamos 2 baterías, ya pueden ser las más grandes son de 100 ampere-hora, son unas baterías gigantescas, súper pesadas, pero sí, casi siempre usamos 2 baterías, solo de diferente capacidad. Es correcto. Pues listo, no tenemos más preguntas. Una disculpa, nos pasamos por ahí un poquito de la hora, pero pues el tema la verdad es que da incluso para más, muy interesante. Y agradecemos al ingeniero Aguilar que nos haya compartido sus conocimientos en cuanto a esta nueva norma y esperamos que el próximo año ya sea parte de la norma oficial mexicana 002 y por lo tanto obligatoria. ¿Algo que gustes decir, Alonso, antes de finalizar? No, solo agradecer, Daniel, a todo el apoyo que hemos tenido por parte de Syscom para la difusión de esta norma tan importante. Mencionar que es trabajo nuestro, y me refiero a fabricantes, distribuidores, integradores, hacer la difusión de esta norma, hablarle a los usuarios finales de que está cambiando el marco normativo. Muchos siguen pensando que solo con detectores de Steren pueden proteger inclusive riesgos industriales. Entonces mucho de la implementación y difusión de esta norma es por parte nuestra y les agradecería. Tienen el material, van a tener la presentación, el video, la norma es de dominio público, la pueden compartir. Háblenle sobre estos requerimientos a sus usuarios, ¿verdad? A sus gerentes de mantenimiento para lograr pues una más pronta adopción de la norma. Y agradecer de nuevo. Excelente. Pues muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo webinar. Muy bien. Inicio de semana. Hasta la próxima Hasta la próxima. semana. Hasta luego.